la cofradía estaba lo que se dice ya hecha. Cuando yo llegué a lo que se dice a San Marcos, cuando me hice de la cofradía, ya estaba lo que se dice fundada. Y entonces era Cofradía de San Marcos, Benéfico Social. Entonces se titulaban, porque entonces me parece que no dejaban hacer cofradías, sino eran todas Benéfico Social, para garantizar de que ese dinero que se recogía iba, por ejemplo, a los más pobres, como aquí en San Marcos. Porque aquí era benéfico social, pero se la hizo con la condición de, para ayudar, lo que se dice, a las viudas y acompañar al difunto cuando había un difunto en la parroquia, sean o no fueran de la cofradía. Yo empecé de cobrador, porque fui, oye, yo me quiero apuntar aquí a la cosa de la cofradía y tal, me dijeron, sí, pues mira, muy bien, te vamos a apuntar, pero tú vas a ser el cobrador. Y entonces cuando empecé en la cofradía de San Marcos, no había nada más que 14 cofrades. Y he llegado a tener hasta 200, la mayoría fueron 222, y me los cobraba todos yo. Y hacía de cobrador, hacía de secretario y hasta hacía de presidente, porque el presidente que había entonces, pues como andaba con el taxi, no tenía tiempo de asistir a las juntas. Y yo cuando empecé en Segovia, no estaba fundada todavía la Junta de Cofradías, porque luego la Junta de Cofradías se hizo bastantes años después. Los actos que teníamos, lo que se dice en la Cofradía de San Marcos, pues eran, si había una defunción, los que eran de la cofradía tenían la obligación de ir con una vela, que se juntaban, antes de ir a ver al difunto, se juntaban 4, 5, 6 o 7, todos los que pudieran, porque el que estaba trabajando no podía asistir, por ejemplo, ¿no? Y entonces era la cosa de acompañar al difunto, pues oye, a lo mejor estipulaban, decir, bueno, pues 1 hora, 1 hora y media, porque antes los ambulatorios no los había, los tanatorios, y se acompañaba a lo que se dice a los familiares del difunto, porque era en casa, y entonces se les acompañaba pues durante 1 hora y media, 2 horas. El que era más allegado y tenía más amistad, pues estaba todo el tiempo que querías, ¿entiendes? Y yo cuando empecé con la cosa de la cofradía, yo estuve trabajando aquí en la fábrica de harina de Escorial, que me tiré 36 años. Y ahí había trabajando de San Marcos 6, de los cuales todos ellos eran de la cofradía de San Marcos, y a la vez que eran de la cofradía, que vivían en San Marcos, pues tenían devoción al Cristo. Y ahí, porque yo cuando iba a trabajar eran los que ellos me picaban más y me animaban a que yo cogiera lo que se dice la cofradía. En esos años no se sacaba al Cristo absolutamente para nada. Lo único que en el año, me parece que fue en el año 50, vinieron unos hermanos de estos que lo llamaban, era un colegio, y vinieron 2 a darnos una charla. Y ese año se le sacó en procesión por Segovia. Pero luego ya no volvió a salir. Y luego ya después fue cuando empezaron los de las congregaciones marianas a sacar. Y yo pues iba detrás de él de penitente. Y la verdad, el año 55, 1965, yo pues salí de lo que se dice de penitente, porque salía con una cadena en los pies bien puesta, y cuando vieron en el año 1955 que no salía yo detrás del Cristo porque no me dejaron, y salíamos, y te advierto que íbamos muchos, lo que se dice, era la procesión, y no nos dejaban. Y a mí me dejaban porque yo iba de penitente. Y en el año 65
Dijeron que le habían hecho del silencio y no me dejaron. Y ese año salí detrás del Cristo yacente de la catedral. Y claro, cuando vieron en el Cristo San Marcos que yo no iba, luego, entonces, lo que pasaba era, si trabajabas, ibas el viernes, luego el sábado trabajabas. A las 6 de la mañana me tocaba entrar a trabajar. Cuando voy a trabajar yo a las 6 de la mañana ya me estaban esperando todos los de San Marcos diciéndome, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces esto? Pues esto. Y entonces fue cuando ya empezaron a decir, pues esto les quitamos el Cristo para que no le saquen. Y así fue. Se les quitó lo que se dice el Cristo a los de las congregaciones marianas y le empezamos a sacar nosotros en el 1967. Yo cuando tuvimos la reunión para salir y esos hoyos todos muy animados, se salió en ese año, se salieron todos lo que se dice de paisanos y con una vela. Cada uno como podía. Tuve uno que el pobre hombre no tenía para zapatos y iba en zapatillas y me dijo, oye, yo no tengo zapatos, ¿puedo ir en zapatillas? Digo, sí, hombre, ¿por qué no? Tú vas con la vela y eres uno más, a lo mejor te miran más que a los demás, ¿entiendes? Porque vosotros no os acordáis de cuando estaba lo que se dice el lazareto ahí en el arco de la Fuencilla. Vosotros eso nada. Ahí entonces había un lazareto que era de lo que se dice de los enfermos que estaban algo de pulmón. Y entonces ahí estaba lo que se dice el hospital y se le llamaba el lazareto. Ahí tenían una capilla y estuvo San Lázaro ahí, estaba San Marcos. Y había otra capilla que era en la fábrica de la moneda, que no me acuerdo cómo se llamaba el santo. O sea que había 3 santos, más luego la Fuencilla, más luego los carmelitas y más luego el Parral. Bueno, la carroza aquí viene de cuando, mira aquí cuando me dieron el león. Esto es el Vía Crucis de los padres carmelitas. Aquí, en este año es cuando se estrenó la carroza nueva. Esto es cuando se restauró el Cristo. Cuando le restauramos, que estaba bastante fastidiado porque al llevársele los de las congregaciones marianas, venían con un camión, 4 sacos de harina, vamos, vacíos, le echaban lo que se dice tumbao y ahí sufrió muchísimo el Cristo, que se nos rajó lo que se dice por los hombros. Pero luego ya le hemos restaurado y con la carroza que ahora que tenemos, que tiene unos amortiguadores que para subirnos a la carroza tenemos que ponerle lo que se dice 4 gatos, porque si no empieza a balancear y no haces carrera de ella. Y claro, ahora tienes una de las cosas que no sufre el Cristo por la sencilla razón de que al llevar las ballestas tan débiles son, vamos, débiles y fuertes a la vez, pues no sufre lo que se dice absolutamente nada. Este es del Vía Crucis de los padres carmelitas, que este le hice yo el Vía Crucis, que me tiré, y antes se sacaba un Cristo pequeño que tenían los padres carmelitas. Para dirigirles tu Mira, palabra. este es cuando hice los faroles, porque yo la mayoría de todos los trabajos que tiene la carroza me la hice yo. Bueno, me ayudó el marido de la Alicia, de la presidenta. Estos faroles dio la casualidad que tenemos que hacer faroles nuevos, vamos a ver quién los hace. Llegamos a donde hacían los faroles, le pedimos presupuesto y nosotros no podíamos llegar a lo que costaba cada farol. Y yo enseguida me quedé con la copla, digo, ya verás tú, vi lo que era y rápido comprar material y ya está, y los hice, que fueron 50. Esto es cuando se cayó lo que se dice el hundimiento de la Fuencilla, que aquí todos los mantos que cuando se sacaron estaban lo que se dice todos húmedos, que había 50 y tantos, casi 60 mantos, los tuve yo aquí todos en mi corral y los sacaba todos los días para que se secaran. Hubo uno de ellos que tardó en secarse, porque es el que tiene el escudo de Franco, tal lo que se dice el escudo y todo eso, y ese tenía una cantidad de
de bordados y de cosas, que así hasta que se secó fue tremendo, ¿eh? Bueno, todo esto, aquí me parece que es cuando el derrumbe, que tuvimos lo que se dice, la Virgen de la Fuencilla estuvo en San Marcos, y esto es cuando se la trajo a... mira, porque aquí te dicen a la catedral, y la llevábamos a la Virgen de la Fuencilla, que aquí se equivocaron, que dijeron que la llevábamos a la catedral. Tengo pasión por la Semana Santa por la sencilla razón de que mi padre, que para descanse, el día de Jueves Santo, para él el día de Jueves Santo era sagrado, no un año, todos. Porque ese lo único que hacía por la mañana, se levantaba, echaba de comer al ganado, él se preparaba, se aviaba y se subía a Zamarramala a los oficios que había del Cristo yacente de Zamarramala, del que se baja a la Veracruz. Que ese, si ahora ya se baja, es porque le hice yo una carroza, que si no ya no le habían bajado porque ya se negaron los mozos a bajarle. Porque ¿qué es lo que pasaba? Que entre bajarle y subirle, cuando bajaban se desollaban los que estaban adelante y cuando subían los de atrás. Y entonces ya dijeron que no le... Y entonces yo me presté voluntario para hacerles la carroza y les hice la carroza actual que hoy es la que la bajan en procesión.